Bueno, la idea del día de hoy era un poco charlar de este libro de la empresa emergente. Lo que yo pretendo es primero tratar de contextualizarlo un poco al libro para que se entienda de qué estamos hablando y después trabajar un poco este mismo libro a partir del caso práctico que les mandé, ¿sí? Que es un caso de una empresa real. Eh, Antes que nada, bueno, en la cátedra hemos decidido que la mayoría de los autores que ustedes están leyendo sean autores eh, latinoamericanos, ¿sí? Porque son autores que viven realidades cercanas a la nuestra y pueden hablar de administración de organizaciones que se parezcan más a las que estamos acostumbrados a ver nosotros y que no sea algo tan teórico para nosotros porque después es imposible de llevar a la práctica. Eh, Rafael Echeverría es un autor que se lo conoce mucho por un libro que se llama La Ontología del Lenguaje. No sé si escucharon alguna vez hablar de ese libro. No. ¿Y la palabra ontología? Sí, no, más o menos. Bueno. Ontología Sí, estamos con el hablando coaching. de ser a través del lenguaje. ¿Sí? Que somos y hacemos con el lenguaje. Es un autor que se especializa justamente en esto, en la palabra. Y van a ver ustedes que dentro del libro que tienen para leer le da una importancia importante a la palabra. Después lo que él arranca diciendo es que básicamente la forma de hacer empresa de hoy en día, eh, la administración tradicional no la puede llevar a cabo. Con lo que nosotros conocíamos dentro de la administración, los que estudian la carrera de licenciatura en administración, que ya tuvieron alguna materia administrativa, pudieron ver más o menos teorías administrativas hasta la década del 70, del 80. Todas esas teorías administrativas, lo que plantea el autor es que no alcanzan o no sirven para la administración de hoy en día. ¿Por qué? Porque las empresas han cambiado. Han cambiado de lo que era una empresa, imagínense ustedes, desde que arrancó el estudio de la administración allá por 1900 hasta 1980, 1990, a lo que son las empresas de hoy en día, 30 años después. Y lo que plantea el autor es un cambio importante en esas empresas. ¿Ustedes ven que haya un cambio o no? Porque es el primer punto que tenemos que tener de partida. Para mí sí, o sea, antes apuntaba más a lo que era una empresa que vendía un producto y ahora creo que está más enfocado en lo que es una empresa que vende un servicio. Más allá del Ya producto. desde ese punto, ¿eh? Más allá del producto. Sí, Ujú. ya ahora el producto a vender es un servicio en realidad, no un bien tangible. Bien, incluye otras cosas aparte de lo que uno ve como producto en sí. ¿Y por qué creen que pasa eso? Se adapta al ambiente, o sea, es lo que hablamos en la clase pasada, es adaptarse o morir. La empresa que sigue siendo del estilo burocrática o estandarizada quizás, no sé, por proceso, por tarea o lo que fuere, con el tiempo va a morir, porque hoy en día las empresas, ya lo hablamos el otro día, Google o no sé, la que fuere, tienen otra dinámica de trabajo, otra forma de trabajo. Una empresa, no sé, ponía un municipio, no sé, al gobierno a trabajar de la misma forma que trabaja Google. O sea, en algún momento todo tiene como que adaptarse al ambiente y al cambio, y nada, a la tecnología también. Bien, ¿y cuáles son los cambios del ambiente? Está bueno, o sea, en los últimos 30 años, ¿qué cambios ustedes pueden visualizar? Porque lo que dice el autor es, se plantea una nueva forma de hacer empresa porque el ambiente cambió justamente, porque la situación cambió. Pero lo que a mí me interesa es más allá de lo que diga el autor, es si ustedes ven o no realmente un cambio. Porque quizás si no cambió nada, sigamos de la misma manera. ¿Qué cambios ven en el ambiente de acá a 30 años de atrás? Y desde las relaciones interpersonales, cómo está estructurada la empresa, antes era más piramidal capaz, y ahora lo que se intenta es ser un poco más plana, o como plantea el autor, la forma de comunicar entre personas en la empresa.
Bien, pero eso es un cambio interno de la empresa, que debe de responder a algún cambio externo. ¿Cuál es el cambio externo? Es la pregunta. La influencia de las redes sociales también. La influencia de las redes sociales, bien, es un cambio importante. Es más, yo incluiría algo anterior a las redes sociales todavía, y es la aparición de Internet. Hace 30 años no estaba. Las empresas hace 30 años no tenían que tener por qué tener en cuenta Internet. ¿Sí? Lo que uno pudo observar fue, bueno, desde lo que charlamos en la clase pasada, de un cambio en el Estado, esto de que, ¿se acuerdan que hablábamos de que el Estado se achica y ese rol lo empieza a ocupar la empresa? Eso tiene que ver con políticas neoliberales de la década del 90, en la cual lo que establecieron es que las empresas, que el Estado, como era ineficiente por naturaleza, debía de desprenderse de actividades y simplemente regular y dejar a las empresas trabajar. Eso ya es un cambio muy grande porque está sacando del juego a un jugador importante, que es el Estado. O pretendía al menos sacar del juego a un jugador importante. Después la aparición de Internet y todos los cambios tecnológicos generan nuevas formas de comercialización, que hasta el momento no existían. Si nosotros hablamos de una empresa hace 30 años, la manera de tener llegada a un determinado lugar implicaba que la empresa físicamente tenía que estar en ese determinado lugar. ¿Sí? O sea, para yo tener influencia en... Yo tengo una empresa en Caseros y quiero tener influencia en... no sé, en Capital, tengo que tener una sucursal en Capital. Si quiero tener influencia en Córdoba, tengo que tener una sucursal en Córdoba. Y si quiero tener influencia en Japón, tendré que tener una sucursal en Japón. ¿Sí? Hace 30 años se manejaba de esa manera. Y es más, uno entendía que una empresa era grande a partir del tamaño de la empresa. Y el tamaño era algo visible. Cantidad de empleados que tenía, cantidad de sucursales. Eso marcaba que era una gran empresa. Una fábrica muy grande, un depósito muy grande, ¿sí? Todo eso nos marcaba en el paradigma anterior que era una gran empresa. Hoy en día, ¿saben ustedes cuáles son las empresas más grandes del mundo hoy en día? ¿O más importantes? ¿Se les ocurre cuáles pueden ser? Sí, las 5 grandes, ¿no son? ¿Cuáles son? Google, Facebook, Amazon, me parece. Amazon. Amazon es la primera. Microsoft, Microsoft. creo que me falta una, no me acuerdo. Bien, pero está bien, ahí te está marcando igualmente un parámetro. ¿Qué tipo de empresas son? Y las tecnológicas. No tienen nada que ver con las empresas... ¿Cuáles eran las grandes empresas de hace 30 años? ¿Saben? Automotrices. Teníamos automotrices por un lado, ligado a ese negocio iba otro negocio muy importante, que ¿cuál era? Petrolero. El petrolero, claramente. Y el tercer gran negocio de las grandes empresas eran los ¿El bancos. acero? Eran los Metalúrgica, el acero, se me ocurre. Sí, Sí, el acero, pero no tenía la misma preponderancia que otras empresas. Entre las primeras empresas siempre había un banco. Entre las primeras 10 empresas rankeadas, siempre tenías algún banco. Y hace mucho tiempo, cuando hablábamos de una gran empresa, hablábamos de empresas de bienes, como por ejemplo Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola o Pepsi eran dos grandes empresas, las automotrices ni hablar, pero uno veía qué era lo que producían. Producían bienes tangibles que uno observaba y que uno podía tocar. Sin embargo, eso cambió. Las grandes empresas hoy no son las mismas que antes. Por lo tanto, la administración también tiene que cambiar. Y esto es lo que plantea Rafael Echeverría con la empresa emergente. Cuando él menciona que la forma de hacer empresa ya es distinta, y él dice, bueno, hay una empresa emergente. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa que está apareciendo, que no terminó de aparecer. ¿Por qué? Porque los cambios siguen estando y siguen siendo de manera muy rápida y no ha llegado a nivelarse la situación como para decir, bueno, la empresa hoy en día es esto. La empresa está continuamente en cambio, porque el ambiente está continuamente en cambio. ¿Sí? Entonces, cuando habla de empresa emergente,
habla de que él ve que hay un nuevo tipo de empresa y por lo tanto una nueva forma de administrar, que tampoco está definida todavía. No es que aparece una nueva escuela hoy que reemplaza a las anteriores y que dice, bueno, para administrar hay que hacer esto. Estamos justamente en un periodo de proceso en el que eso está cambiando y en el que se está buscando una nueva forma de administrar. ¿Sí? No vamos a tener el libro que nos va a dar la receta mágica para administrar una empresa. No está todavía. Si alguien lo tiene, me avisa y yo pongo mi firma también ahí. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, esta forma de hacer empresa, para poder explicarnos cómo cambia la manera de hacer empresa, lo que hace el autor es contarnos cómo era la manera anterior primero. Y hace un paralelo entre la vieja forma de administrar y la nueva forma de administrar. Y este paralelo lo arranca con el primer autor administrativo que uno estudia dentro de lo que se llaman escuelas de la administración, que es Frederick Taylor. ¿Sí? Para los que no lo escucharon mencionar nunca, ¿alguno no lo escuchó nunca hablar de Taylor? Los alumnos de logística, más probable que no lo hayan escuchado que los de administración. Los de administración, si no lo escucharon, los mato porque se ve en la primera materia. ¿Los de logística lo vieron esto? Sí, algo escuchamos. ¿Algo escucharon de Taylor? Bueno, básicamente Taylor basaba su manera de hacer empresa primero en un lugar fundamental que era la fábrica. Se dedicó a la parte productiva. Y después arrancó toda su teoría a partir de un estudio que él llamó estudio de tiempos y movimientos, que era analizar cómo se tenía que hacer cada una de las tareas. Analizar cómo se hacían y cómo se tenían que hacer. Y acá genera algunos ítems bastante fuertes, como por ejemplo el hecho de que parte de una premisa que es el hombre económico, que significa que el trabajador solamente trabaja por dinero. Lo cual, ¿alguien está en desacuerdo con eso? ¿De que la persona trabaja por dinero? ¿Todos trabajan por dinero? Pero el dinero es un fin. Vos trabajás para llegar a otra cosa, quizá. Es un medio. Un medio, perdón. Un medio. ¿Pero trabajan para qué? ¿Trabajan por dinero? Parece que fuera una mala palabra, vieron que nadie se hace cargo. Sí, yo trabajo por plata, olvídense. Trabajo exclusivamente por dinero. El problema con Taylor estaba en la palabra exclusivamente. No es exclusivamente. Yo trabajo por dinero, entre otras cosas. ¿Sí? Claro, habría que ver cuál es la prioridad, cuál es la prioridad que uno le da, porque trabajar por dinero, todos trabajamos por dinero, pero, o sea, a igual trabajo, si tengo que elegir entre un lugar y otro, seguramente me vaya el que me paga más. En la época de Taylor, seguro. Hoy quizás es un poco más difícil hacer esa elección por beneficios y de recursos humanos y todas esas cuestiones que después uno evalúa. Pero en principio uno siempre trabaja por plata. Después la satisfacción que uno le puede llegar a dar, eso es arena de otro costal, me parece. Totalmente de acuerdo. O sea, ese denominador común lo tenemos todos. O sea, el dinero es importante dentro del ámbito laboral. Lo que se fue descubriendo después en la administración es que no era lo único importante, pero sí que es importante. Taylor, en esta visión que tenía del hombre, lo que decía era que trabaja solo por dinero y que no se quedaba con eso, sino que además no le gusta pensar. Al trabajador le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer y hacerlo. Y acá plantea algo bastante controversial, que es que dentro de una organización tiene que haber gente que haga y gente que piense. ¿Sí? Hay una frase en el libro, que a mí siempre me gusta leerla como es, porque lo pinta de cuerpo entero. Ya la voy a encontrar. Taylor le decía a los trabajadores: a ustedes los tenemos por su fuerza y habilidad mecánica. Les pagamos a otros para que piensen. Es un pensamiento del año 1900. 1910 más o menos. Una frase muy parecida
me la dijo mi jefe hace no menos de 2 años. Me dijo, trabajen, no piensen. Hermoso, ¿no saben? La alegría que tenía yo al escuchar esa frase. ¿Por qué? Porque se sigue trabajando de esa manera, no es algo que ha desaparecido. Ese pensamiento de, tiene que haber unos que son los que piensan y tiene que haber otros que son los que hacen. Quizás no de una manera tan burda, pero las empresas terminan contratando a gerentes porque son los que van a pensar, los que van a marcar el rumbo de la empresa. Entonces empiezan a buscarse y hasta a robarse gerentes porque son las personas que van a pensar. Como si el pensamiento estuviera única y exclusivamente en una parte de la empresa. Entonces, bueno, es un pensamiento controversial al menos, ¿sí? Esto de que algunos son los que trabajan y otros son los que piensan. A partir de esto es que yo les di una tarea, esperen que estoy buscando el cuadrito, en la que tienen que empezar a armar un paralelo entre el trabajador anterior y la manera de administrar a ese trabajador y la manera de administración actual. Y acá es donde entra, como bien decía el compañero, la parte del trabajo manual, ¿sí? Y esto es importante aclararlo. El trabajo no es exclusivamente manual o no manual, ¿está bien? Todos los trabajos tienen factores manuales y factores no manuales. En todos los trabajos tenemos que pensar. Hasta cuando hacemos algo de manera mecánica, tiene que haber mínimamente algo de pensamiento, o aunque sea hay un conocimiento detrás que uno ya lo tiene adquirido y hace que ese trabajo sea mecánico. Pero el pensamiento está. Lo que dice el autor es que el trabajo anterior, el trabajo del paradigma anterior, era en forma mayoritaria manual o físico. En cambio, se observa una modificación en la forma de hacer empresa de hoy en día, que es la de el llamado trabajador no manual. ¿Qué entendieron ustedes del trabajador no manual? De lo que leyeron. Es el trabajador que está en el área de ingeniería, que realiza el diseño, la innovación. O sea, tiene su parte de trabajo manual, obviamente, pero su tarea principal no es la física, o sea, es la mental, crear el producto. Claro, pero vos lo localizaste en una parte de la empresa. Sí, bueno, entonces lo llevamos a la parte administrativa, podríamos decir. No hace falta, no. Si vos lo ves focalizado, puede ser que haya trabajos que sean más manuales y trabajos que sean menos manuales. ¿Sí? Ahora, pero quiero después discutir un poco eso del lugar donde está el pensamiento. Los demás, ¿qué entendieron por trabajo no manual? Para mí va más por el lado de qué tanto se le permite al empleado innovar en ese trabajo que hace. En la empresa de antes te decían, bueno, tenés que martillar acá 38 veces por día para que entre no sé, y terminar el producto en X tiempo y de tal forma. Quizás ahora permite un poco más esto del el ingenio del empleado en lo que hace. Como soltarlo un poco más en que decida cómo y de qué forma hacerlo, y quizás de esa manera, no sé, encontrar procesos más rápidos, o no sé, en la parte administrativa, no sé, la forma más sencilla de liquidar un impuesto, no sé, más que nada por ese lado, por el permitirle al empleado ser parte del proceso de lo que hace, o sea, del trabajo que lleva a cabo, no tanto delimitar que haga tal cosa. Y Echeverría lo llama de otra manera, no solamente se queda con trabajador no manual, le pone otros nombres. Los trabajadores de la palabra, puede ser, Trabajador de la palabra, ¿y qué es eso? que, digamos, trabajan exclusivamente con el capital de conocimiento que tienen y utilizan la palabra como medio para relacionarse y para dirigir. Y resolver problemas. Sí, a ver, es correcto, usan la palabra y a través de la palabra es como
generan cambios, ya no a partir de la destreza física, sino a partir de la utilización de la palabra. Pero vos utilizaste también una palabra, justamente, que también define Echeverría, que es conocimiento. Lo llama trabajador del conocimiento. ¿Por qué? O sea, conocimiento tienen casi todos los trabajadores, si no, no podrían trabajar. Pero quizás el trabajador no manual se enfoca más en lo que es el conocimiento, puntualmente. Sí, pero ahí tenemos que diferenciarlo de lo que es el conocimiento, porque como bien decís vos, todos tienen conocimiento. Pero el conocimiento de este nuevo trabajador es un conocimiento que puede generar nuevas formas de hacer. En cambio, el conocimiento del trabajador anterior es para hacer siempre lo mismo, o para hacer siempre las mismas cosas. No es generativo, sino que es repetitivo. En cambio, este conocimiento del que habla Echeverría habla de un conocimiento que genere nuevas maneras o que pueda traer nuevas ideas a la organización. ¿Y cómo ven esto en la realidad? ¿Pasa? En sus empresas. Me parece que en toda empresa que tenga una industria, que sea de la industria, que encontramos trabajadores de este tipo. El perfil del empleado de línea de producción de Toyota, por ejemplo, es sigue siendo el mismo que el de Taylor. O sea, no, cuando vas a una entrevista, si es para línea de producción, van filtrando y los que tienen por ahí alguna capacidad de innovación, de liderazgo inclusive, lo van filtrando para dejar por ahí a alguien que sea un poco más sumiso y que acate más las órdenes. Al contrario, cuando tenés una persona que tenga que ir para un departamento de desarrollo. O sea que no iría muy de la mano de lo que está planteando Echeverría, sino que tendría más que ver con la vieja administración. ¿No? Unos piensan Claro, sí. que otros trabajan. Sí, pero o sea, separando lo que es el trabajo manual y el trabajo no manual. Ya cuando entras en el área del trabajo no manual, me parece que ahí se traspasa más a lo que es la empresa emergente. O sea, dentro de esa área, como que se subdividen. O sea, tenemos un área donde nos dividimos de esta manera hasta como Taylor. Después cuando dentro de esta área de los no manuales, nos manejamos de otra manera internamente. O sea que se administraría distinto a estos sectores que tienen distintos tipos de trabajadores. Por como lo veo yo, por como lo estoy viendo, que se desarrollan, que se manejan, sí. Perfecto. Bien, ¿los demás qué opinan? Yo creo que al no estar definido, digamos, no hay algo que sea firme. Depende de la organización, depende la cantidad de empleados, depende el jefe que tengas, si tiene ganas de escucharte o no. Es todo muy relativo. A ver, Yo trabajo en un estudio contable chico. Yo digo cualquier cosa y se hace. Pero no sé si en un estudio contable de 200.000 contadores puedo llegar a opinar. Bien, vos decís que también influye el tamaño, influye el tipo de trabajo que estén haciendo, todo eso entra en juego. A ver, para diferenciarlo un poquito más, vamos a ir a la manera en la que se administran estos distintos tipos de trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma que tenía de trabajar Taylor y la que manejó toda la administración anterior tiene que ver con algo llamado mando y control, que es una manera de supervisar en la cual doy una orden y después controlo que esa orden se cumpla. ¿Sí? En cambio, lo que está planteando Echeverría es una manera distinta de supervisar a la gente y de controlar a la gente, que él le pone el nombre de autonomía responsable. ¿Leyeron ese concepto? ¿Qué entendieron? Ahora, ¿no puede hablar Adrián?
por un rato. Le tengo la palabra prohibida, así que lo escucho al resto. Autonomía responsable. ¿Qué es? ¿Llegaron a leerlo? Pueden decir no tengo idea, que es una respuesta también, ¿eh? Sus caras son de no tengo idea, así que está bien. Bueno, autonomía. Para mí es... A ver si. ¿está bien? No, para mí es dejar hacer, digamos, poner ciertos límites, pero que cada uno haga en base a, no sé cómo decirlo, pero digamos, en base a los objetivos, vos vas haciendo. Vos sos responsable de cumplir eso. Después, cómo llegas al objetivo, bueno, pero tiene que estar hecho. Bien, ¿y cómo puedo yo dejar que una persona sea responsable de determinada tarea y desligarme un poco de esa tarea y dejarlo a él solo? ¿Qué necesito que tenga esa persona? Responsabilidad y ser confiable. Con responsabilidad y ser confiable. Bien. Conocimiento en el trabajo que está haciendo, en la tarea. Bien, conocimiento, eso es fundamental, ¿sí? Tiene que haber primero conocimiento de la tarea, porque la confianza, ¿de parte de quién tiene que ser? Porque recién Valeria dijo ser confiable, pero para ser confiable, ¿quién tiene que confiar? El que delega. ¿Sería? El que delega, el jefe. La confianza uno la va a observar desde arriba hacia abajo. Es decir, yo te doy autonomía responsable porque confío que con tus conocimientos vos vas a hacer lo mejor posible. Y al revés, la confianza, ¿en qué influye? De abajo para arriba. Creo yo que si confío en que hago las cosas bien, me hago responsable, todo el proceso, voy a tener como cierta retribución de la parte de arriba. O sea, espero, no sé, crecimiento en la empresa o algún tipo de beneficio o lo que fuere por demostrar que, bueno, estoy haciendo mi trabajo de buena manera, con los conocimientos que se requieren y, no sé, en términos, etcétera. Miren, lo saco de contexto, está muy bien lo que dijo Gala y ahora lo voy a apoyar eso mismo. Lo saco de contexto completamente de lo que es una empresa. Situación que ocurre muchas veces en el aula. El profesor hace una pregunta, ¿sí? Y alguien se anima, responde. Y ni bien responde, el profesor empieza a atacar a esa persona. ¿Les pasó alguna vez? O que lo descalifique, o que le diga, no, bueno, eso no tiene nada que ver. Veo algunas caras que dicen que sí, algunas caras que no dicen nada. Bueno, esa situación, ¿qué genera en los alumnos? ¿Qué le genera a ustedes si viene un profesor y lo descalifica en la respuesta que ustedes dieron? Y de confianza, no puede responder más nada. No responde más nada, olvídate, que se cague, o sea, que se responda él solo. Pero más vale que no va a haber confianza. Si no, no me está dando el lugar para que realmente yo responda. ¿Por qué voy a responder? Lo mismo pasa en una empresa. Gala lo llevó al lado del premio. Pero también la confianza tiene que ver más que nada con el castigo. Si yo hago las cosas bien y que me premien, está bueno, ¿no? Obviamente es algo que uno busca. Ahora, si yo hago las cosas mal, si yo me equivoco, tengo autonomía responsable. Me dicen, con tu conocimiento vos podés resolver esto. Y yo lo hago mal. Del otro lado, me tienen que dar la confianza para que yo me equivoque también. No digo que me feliciten y que me digan, uy, bueno, pobrecito, se equivocó. No, no, no. Cagame a pedo. Pero si cada vez que yo me equivoco vos me vas a cagar a pedo, o cada vez que yo planteo que las cosas son verdes, vos insistís en que son celestes, va a llegar un momento en el que yo ya no voy a plantear más que las cosas son verdes, sino que voy a hacer lo que vos querés escuchar que yo haga. ¿Sí? Esto a mí en el ámbito laboral me pasó miles de veces, en la que me han dicho, opina, y cuando opino, no, pero no, otra cosa. Opina distinto.
¿Les pasó alguna vez alguno? ¿O soy el único castigado de este mundo? No, sí, sí pasa. Y también puede ser que como que también dejas de sentirte parte del ambiente donde trabajas, porque decís, bueno, no me tienen confianza, o todo lo que digo no se toma en cuenta. Para decirlo de manera muy administrativa y muy científica, te empieza a chupar un huevo. ¿Sí? O sea, lisa y llanamente. Te deja de importar. ¿Por qué? Porque si yo planteo hacerlo de una manera y no consigo respaldo de la otra parte, y todo el tiempo son trabas y no, y no, y no, y no, bueno, hacelo como vos quieras. Y de esa manera no se genera justamente la confianza desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la confianza de arriba hacia abajo se tiene que demostrar con hechos también. Si vos te equivocás, tengo que apoyarte, tengo que tratar de ayudarte a salir de ese problema, obviamente esperando que no vuelva a suceder, pero tengo que apoyarte. Acá lo que plantea Echeverría es algo que me parece que es el punto principal y el punto más conflictivo del tema, que es el tema de la confianza. Él basa todo, la relación laboral, en confianza, de ambas partes. En cambio, la vieja administración, ¿qué sentimiento utiliza? El miedo. El miedo. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? A Miedo perder el trabajo. a ser echado de la empresa. A perder el trabajo. ¿A qué más? A que lo desacrediten de alguna manera del puesto. Bien, o sea, no seamos tan drásticos, no van a echar a todo el mundo porque se equivocó una vez. Pero sí, aunque sea miedo a que te caguen a pedo, a que te estén marcando el error, a que te dejen en evidencia delante de otros. Todas esas cosas generan miedo. Y entonces uno empieza a trabajar a partir del miedo. Y está demostrado que lo que el miedo logra es, por un lado, presionar a las personas, pero por otro lado, que se manejen cada vez más dentro de parámetros y que no salgan de esos parámetros. Y ahí es donde Echeverría dice, bueno, la forma de mando y control establece en los trabajadores un techo. ¿Por qué? Porque el trabajador empieza a cumplir lo que necesariamente tiene que cumplir, ni más ni menos. ¿Sí? Y se queda cumpliendo eso y nada más. En cambio, cuando trabajamos a través de la confianza, lo que dice Echeverría, bueno, establece un piso, no establece un techo. ¿Por qué? Porque el techo es lo que el trabajador pueda aportar a la organización. Todo lo que él pueda traer va a sumar y va a poder ser productivo en la organización. Si yo le doy la confianza, puedo hacer que la persona genere cosas nuevas. Si yo lo manejo solamente con miedo, lo que le estoy diciendo a la persona es, vos hacés lo que tenés que hacer y nada más. Y ahí empezamos a tener empleados burócratas, que cumplen con la regla y que saben que mientras que cumplan con la regla, nadie los va a retar. Y así pueden ver dentro de las organizaciones las cosas más disparatadas, simplemente porque uno cumple con la regla. ¿Sí? Trabajando yo en el departamento de alumnos me pasó 1000 veces de que viene un alumno, plantea algo que es completamente lógico y tengo que decirle que no. Por más que tenga toda la razón, ¿eh? Pero igual tengo que decirle que no, porque hay una regla que establece que no. Y las veces que paso ese límite, tengo el castigo. Entonces, a partir de eso, me empieza a dejar de importar lo que le pasa a la persona y me empieza a importar lo que me pasa a mí. Entonces, cuando vengan con un planteamiento súper lógico, igualmente voy a decir que no. ¿Sí? Por miedo, exclusivamente. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Bueno, se está por cortar ya. Queda menos de un minuto. Así que cuando se corte, ingresamos con el segundo enlace que les mandé. ¿Está bien? Porque ya queda nada. Así que en algún momento me voy a quedar hablando solo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? ¿Es lo que leyeron? Bien, bien, pero Bien, perfecto. Bueno, la idea es que agarren ahora el ejercicio que les mandé. No sé si lo pudieron leer, la idea era que lo leyeran. ¿Tuvieron la posibilidad de leer el caso que les envié? sí. Pueden hacer con el dedito para arriba y yo ya me doy cuenta de que sí. Ok. Bueno, vamos a tratar